Muy buenas, soy Miquel Roger, entrenador del Molokai Subcenter y hoy os vengo a hablar de remos. Ahora mismo en el mercado encontramos una gran diversidad de remos en cuestión de formas, tamaños, diseños y demás, que se hace a veces complicado o difícil de saber elegir cuál es el mejor remo que se adapta a nuestras necesidades. Voy a intentar desgranar desde pomo, caña y cuchara las diferencias que hay y qué nos aporta cada uno, cada forma, cada material para encontrar el remo que más se ajusta a tus necesidades. La primera parte que vamos a comentar es el pomo, la parte superior del remo, por donde lo agarramos. Tenemos en el mercado, encontramos muchas formas, marcas que hacen diferentes formas, ya no solo la tradicional en forma de T que proviene de las canoas antiguas, tenemos ahora ya diferentes, digamos, volúmenes que hacen que el pomo sea muy ergonómico, de ahí que se le llamen remos ergo o pomos ergo, mejor dicho, y que se adaptan a diferente forma de la mano. En el mercado, como os digo, tenemos diferentes marcas que hacen diferentes modelos de pomo. La cuestión sería ir probando y encontrar aquel pomo que se adapta mejor a tu mano, que notas que se sujeta bien el remo y que digamos no provoca un estrés innecesario a lo que sería la mano cuando pasamos rato remando. En cuanto a materiales de construcción, vamos a encontrar pomos construidos en plástico, en fibra de vidrio, carbono o incluso madera. Estos son los materiales más usados. En función del elegido nos dará unas prestaciones mejores o peores. En el caso del pomo no es una parte del remo muy grande, muy trascendente en cuanto a peso o digamos rendimiento. Lo más importante en el pomo sería que te sujete bien, que se adapte bien a tu mano y que te sientas cómodo. Sobre todo en personas que tienen manos muy pequeñas, no coger pomos exageradamente grandes para que no se les estrese la mano. O lo mismo al revés, una persona que tiene una mano muy grande que no coja un pomo muy pequeñito. La segunda parte que encontramos en un remo y que quizás es una de las más importantes es la pértiga, la caña también llamado. La caña pues es lo que determinará el alto del remo y tradicionalmente o hace unos años veníamos usando remos muy largos. Esto cada vez va cambiando, está cambiando y está tirando a remos un pelín más cortos. ¿Qué es lo que definitivamente marcará el tamaño, el largo de la pértiga del remo en total? Pues la modalidad que vayamos a practicar. Cuando vamos a dar un paseo, por lo general pues utilizaremos remos un poquito más largos. Yo normalmente lo que recomiendo es que sean remos unos 4 dedos por debajo de la muñeca con el brazo extendido. A remada de paseo lo que buscamos comodidad, ¿vale? Normalmente estamos en una remada tranquila, cómoda y no vamos a hacer unos gestos muy radicales. Cuando vamos ya para meter caña y un poco más, digamos, tipo racing, cogeremos un remo un pelín más corto. En este caso, evidentemente, nos marcará también un poco lo que es la tabla que tengamos, si es una tabla con bañera o una tabla plana, ¿vale? Nos va a afectar un poquito, pero la tendencia es que como nuestra posición va a ser más compacta encima de la tabla, necesitaremos un remo más corto. En mi caso, estoy más o menos un remo a la altura del codo, aproximadamente, que como veis es bastante más corto de que usaría de paseo. Más o menos el rango sería entre codo y mitad de antebrazo. Es por donde más o menos debería andar nuestro remo. Ya os digo, en función un poquito también de la tabla que vayamos a usar. Y otra modalidad que nos marcará mucho es cuando vamos a surfear, cuando vamos a olas, que usamos ya tablas por lo general mucho más pequeñas, con un volumen mucho menor, y que lo que pasa es que al instalarnos nosotros encima de la tabla se hunde y por lo tanto necesitamos un remo todavía más corto de lo que sería el remo de racing. Este, por ejemplo, sería mi remo de olas, el que yo uso cuando voy a hacer subsurfing, y como veis es un remo muy pequeñito. Eso, como os digo, por una parte es porque voy hundido en la tabla y por lo tanto un remo más largo me molestaría los hombros, me dificultaría la remada, pero es que además lo necesito corto. Nos viene muy bien tener el remo más corto porque en las olas vamos a hacer maniobras, necesitaremos movilidad del remo de un lado para otro muy rápida y por lo tanto un remo más corto, más compacto, nos será más fácil de moverlo. Además, en las pértigas encontramos diferentes tipos. Por un lado tenemos pértigas fijas
¿vale? Que estas son por lo general las que pesan menos porque son una sola pieza, ¿de acuerdo? Y que puedes ajustar, cortar a tu medida. Ojo al cortarlo, porque una vez cortada, hacer un remo más largo, si se nos ha quedado corto, es complicado o, para así decirlo, casi imposible. Tenemos luego los remos extensibles, los que se nos permite alargar la altura del remo en función de nuestra necesidad, de lo que vamos a utilizar. Para la gente que pues quiere tener o puede tener un remo, esta es una posibilidad que nos da pues mucha versatilidad, que nos permite pues usarlo en diferentes situaciones y evidentemente pues va a ser un poquito más pesado que un remo fijo por el hecho de que son dos tubos uno dentro del otro, que hace que pues se doble, ¿no? el material que se usa. Por último tenemos los remos 3 piezas o de viaje, ¿vale? Que son los remos que tienen por un lado la posibilidad de extenderse, ¿vale? Hacerse largos o más cortos, pero también tienen una tercera parte en el cual pues se permite desmontar el remo y de esta forma pues llevárnoslo de viaje ocupando pues muy poco espacio. Esto es lo que nos quedaría. Muchas veces las tablas hinchables que vienen con su bolsa, vienen con estos sistemas de remo, pues porque te cabe en la misma bolsa y la posibilidad de viajar sin muchos problemas de bulto y de transporte. Los remos de pértiga fija por lo general son remos rectos, si bien en el mercado todavía existe alguno que no son totalmente rectos, que tienen una forma como ovalada. Aquí tenéis una imagen de una marca que en algún momento de su historia había tenido este diseño. Me parece que ya no lo está comercializando, pero alguna otra marca me ha parecido ver que está haciendo unos diseños también algo similares, con formas algo onduladas, que personalmente yo no he probado. No os puedo hablar mucho de los beneficios de estos remos. Por lo general, el 99% de los remos que hay en el mercado son de pértiga lineal, ¿vale? Rectas. En cuanto a los sistemas de anclaje o de cierre de los remos vario, encontramos diferentes sistemas, diferentes posibilidades. La más común es el sistema de estrangulación, en el cual pues una pestaña de este tipo lo que hace es presionar la pértiga, bloqueando así la pértiga que está metido por dentro, impidiendo que haya movilidad, que se mueva. Por otro lado, tenemos los remos que utilizan el sistema PIN. Este sistema PIN es el botoncito, seguramente el sistema más primitivo. No tengo aquí un remo extensible que utilice este sistema puramente, porque este sistema tiene sus inconvenientes. Es un sistema que, si no se limpia apropiadamente cuando se sale del mar, tiene tendencia a solidificar la sal y quedarse duro, rígido y enganchado, con lo cual deja de ser operativo. Entonces es un sistema que no es muy recomendable y en cierto modo se está dejando de usar, o por lo menos en marcas de cierto ya renombre y prestigio. Los remos con PIN podríamos clasificarlos como remos de gama baja. Luego tenemos otro sistema que no lo tengo aquí para enseñároslo, y que es un sistema que para mí es el mejor en cuanto a fijación de los remos extensibles. Es un sistema que viene del mundo del windsurf y que es por estampación. Yo no sé si se llama así técnicamente, pero yo lo llamo así. Os dejo una imagen aquí a mi lado, ¿vale? Para que lo podáis ver. Es un sistema más caro y que lo usan realmente muy pocas marcas, un poquito más exclusivo, pero sin duda es el mejor. Por un lado, este sistema de estampación, que es, digamos, por dentro de la caña, esto hace que el remo se quede totalmente fijo, que no se mueva, y además el sistema de anclaje no sobresale de la pértiga, con lo cual no molesta cuando hacemos el cambio de mano. Normalmente el sistema está metido dentro del propio pomo y no molesta para nada, apenas se ve. El peso es mucho menor también que en otros sistemas y su eficacia es realmente espectacular. Las prestaciones que da mucho mejor que los otros sistemas de anclaje por pin o por estrangulamiento. ¿Hay algún otro sistema de anclaje de remo extensible, de remo vario? Algunos son por estrangulamiento mediante una rosca,
pero son sistemas que se usan muy poquito dado la poca eficacia y dado los problemas que suelen generar. El sistema de estrangulación en los remos vario o extensibles es el más común, el más utilizado, pero no significa que sea el más efectivo. Por lo general, estas pestañitas de plástico suelen al cabo del tiempo darse. El propio plástico hace que deje de ser totalmente práctico, porque al dar de sí no consigue estrangular con toda la fuerza que necesita para que el remo ni se baje ni rote. También a veces se nos pasa que los diámetros de la caña pues varía, no es totalmente exacto en todo el recorrido de la parte superior, y hace que en un momento, en un punto puede estar bloqueado, pero en otro punto, al cambiar este diámetro, pues deje de ser funcional. Para evitar el tema de rotación, tenemos marcas que han diseñado sistemas anti-twist, que se llama, ¿vale? Y que podría ser, por ejemplo, este o este. Disponen pues de un sistema por surco o por, en este caso no es totalmente cilíndrico, sino que tiene una parte plana, y que esto hace pues que encaje en una parte del sistema de estrangulación y que evite por lo menos la rotación del remo. Igual puede perder, como os digo, la utilidad o la eficacia del clip al cerrar, no dejando que el remo caiga, pero por lo menos a nivel de rotación sí que lo salvamos y mejora un poquito. Ya os digo, es el sistema más utilizado, pero seguramente no es el sistema más eficaz. Otra cosa a tener en cuenta, y para terminar en este sentido, los remos que tienen 2 piezas o 3 piezas siempre tendrán un punto más de debilidad de lo que sería un remo de una pértiga fija. Obviamente en estos puntos de unión hay una cierta tensión que puede provocar o bien se pierda algo de fuerza, algo de energía, o que en sí mismo sea un punto débil y un remo pueda llegar a romper en casos muy específicos, muy concretos, pero no deja de ser un punto de debilidad del propio remo. Otra forma de clasificar las pértigas es por la forma en que están construidas. Lo más habitual son los remos redondos y el tamaño habitual que encontramos es de 29 milímetros. Es un tamaño bastante grande y que actualmente pues ya encontramos diferentes marcas que nos proporcionan diferentes tamaños especialmente indicados para personas con mano pequeñita. Un remo de 29, una pértiga de 29 milímetros se le queda muy grande y le provoca un cierto cansancio, estrés en la mano que no le permite coger el remo adecuadamente cuando se hacen remadas prolongadas. Entonces tenemos marcas que nos hacen 26 milímetros, por ejemplo, como sería esta pértiga. Tenemos los remos con pértiga ovalada. Este tipo de pértiga no es quizás tan común, es conocido, pero una de las propiedades que nos da es que se pueda ser un poquito más adaptable a manos un poquito más pequeñas, de diferentes tamaños. Si bien por un lado tiene un largo importante, por la parte frontal, al ser más estrechita, al coger el remo pues se puede adaptar mejor a las manos, a un tipo de mano diferente. Propiedades o características que nos aporta la pértiga ovalada en comparación a la redonda y que hay que tener en cuenta es que suelen ser pértigas un poquito más rígidas, un poquito más duras que las pértigas ovaladas, con lo cual es importante a la hora de pues tener en cuenta que la pértiga ovalada te va a dar esta propiedad. Ahí lo puedes compensar, o tendrás que compensarlo en todo caso con material de construcción o la propia cuchara, que luego hablaremos. Por último tenemos pértigas cónicas. Cónicas significa que en la parte inferior son más grandes, tienen un diámetro mayor que en la parte superior de la propia caña a la altura del pomo. Estos son unas pértigas que son más versátiles a mi forma de verlo, porque en diferentes situaciones, por ejemplo, necesitamos un agarre mayor cuando vamos a hacer un sprint, probablemente nuestra mano que está situada en la pértiga va a bajar un poquito, se va a acercar a la cuchara. Entonces, al ser cónica, la parte más cerca de la cuchara es más grande y podrás, digamos, cogerlo mejor, agarrarlo mejor para aplicar toda esta fuerza. Sin embargo, cuando vamos a hacer una remada quizás un poquito más progresiva, sin tener que aplicar excesiva fuerza a la mano que estás agarrando la pértiga, si la subimos ligeramente, encontramos un diámetro más pequeño y para la mano, como os decía cuando os comentaba sobre los diámetros pequeños de remos, será menos estresante y más cómodo el
el agarre. Las pértigas cónicas tienen diferentes puntos de flexión ligeramente diferente, depende de dónde lo agarramos, y el centro de gravedad se sitúa un poquito más cerca de la cuchara. El peso se reparte ligeramente diferente y se sitúa más cerca de la cuchara. Pequeños detalles que también son interesantes a tener en cuenta. Así que básicamente tenemos estas 4 formas: un tamaño grande, redonda, un tamaño más pequeño, ovalada y cónica. Tenéis para elegir, cada uno al gusto que le vaya mejor, cuestión de probarlo, eso es así. Otro tema que vamos a comentar sobre las pértigas es la dureza de la misma, y que esto es un tema que hay varias marcas ya que dan soluciones a este tema. La propia dureza o rigidez del remo viene muchas veces marcada por el material de construcción, y dentro de este material mismo de construcción a veces pues se consiguen por variaciones de densidad, de tipo de fibras y demás que den una rigidez u otra. Hay que tener en cuenta también que la rigidez no siempre va asociada a la reactividad del propio remo, a la reacción que nos presta, pero por lo general vamos a decir o vamos a clasificar remos duros, remos muy rígidos, que nos permite transferir mejor la fuerza a la tabla. Los remos duros y por lo general poco flexibles son remos que suelen transmitir mejor la fuerza que remos un poquito más blandos y flexibles, que de alguna manera tienen tendencia a disiparse la energía, se pierde y no son tan eficientes. Pero como os digo, hay un elemento importante a tener en cuenta, que es la reactividad del propio remo. Un remo a veces puede ser también flexible y que tenga mucha reactividad, digamos que la reactividad sería que concentra la fuerza que le aplicamos y nos la devuelva con la misma, digamos, fuerza, con la misma reacción, que no se pierde. Por un lado, a nivel de material, tenemos los remos construidos en aluminio. Suelen ser pesados, no aportan flotabilidad, son remos rígidos, para nada flexibles y por lo tanto remos más bien lesivos y desaconsejables. Son remos muy económicos, primer precio, y que normalmente son para equipos de iniciación, aunque personalmente no los recomiendo. Luego encontramos remos, pértigas construidas en fibra de vidrio, que son algo más flexible que lo que sería el remo de aluminio. No suelen ser muy reactivos, ¿vale? Pero ganamos algo de esta flexibilidad que nos mejora, pues digamos, la salud de nuestros brazos y nuestros hombros. Pesan menos que los de aluminio por lo general y económicamente pues son todavía asequible. Es un poquito más caro que el aluminio por lo general, pero las prestaciones que nos da son mejores y por lo tanto recomendaría, aunque sea para iniciación, un remo ya de estas características. Otro material que se usa para construcción de las pértigas es la madera. Nosotros aquí mismo no tenemos ninguno para enseñar, pero podéis encontrar. La madera no se usa mucho porque al ser una materia, digamos, viva, es difícil de controlarla en cierto punto. Así pues, la madera nos aporta flexibilidad, suelen ser remos que tienen cierta flexibilidad, que son suaves. Evidentemente la estética es preciosa, pero como os digo, en cierta manera es difícil de controlar pues la reactividad de la pértiga y demás. No se usa mucho y lo que en todo caso se da son remos que mezclan la madera con otro material, con el carbono o con la fibra, consiguiendo pues estéticas muy bonitas, rendimientos bien, y en este caso sí que tienden a ser remos un poquito más pesados que si son pues de fibra de vidrio único o de carbono. Vale, por último tenemos los remos de carbono, producto estrella, material estrella para producción. Nos reduce mucho el peso y nos permite diferente gradación en cuanto a flexibilidad y reactividad. En función del tanto por ciento de carbono que lleve, la calidad de este mismo, cómo están dispuestas las fibras, van a proporcionar una rigidez, una reactividad mayor. Handicap que encontramos en los remos de carbono, pues que evidentemente el precio es mayor. Aún así existe un amplio rango de precios en el mercado, seguramente en función también de la calidad, pero definitivamente los remos más recomendados, también tener en cuenta que son remos un poquito más frágiles, que necesitan mayor cuidado al usarlo, pero que sin duda
duda, pues tanto para la salud de nuestros hombros y brazos, para el rendimiento que nos van a dar, es totalmente aconsejable. Es verdad también que hay marcas, una composición de carbono con otros materiales, como son el Kevlar y el Inegra. Kevlar, que aporta ligereza y dureza al remo, y el Inegra, como sería este remo, que como veis tiene unas fibras más blancas y que nos aporta resistencia y flexibilidad. Varias marcas utilizan esta solución pues para dar unas propiedades un poquito diferentes a las propias del carbono. Para finalizar llegamos a la parte de la cuchara, quizás la parte más importante del remo y donde se invierte realmente a día de hoy muchos esfuerzos, mucho dinero para conseguir diseños que se adapten a la mayoría de circunstancias. Vamos a empezar la clasificación de las cucharas a partir del contorno, del outline que se le llama. Tenemos los modelos clásicos de forma de gota, cucharas rectas, y luego remos que combinan diferentes formas, ¿vale? Las dos formas de gota y rectos en diferentes proporciones, y que ahora pues voy a explicaros los detalles. Las cucharas en forma de gota tienen como propiedades que son cucharas digamos más fáciles, más permisivas, porque al tener el volumen distribuido en la parte del inicio de la cuchara propia, cuando entra en el agua enseguida ya está cogiendo agua. Es por esto que es la forma más habitual y digamos que se usa en mayor número de modalidades. Son remos recomendados para principiantes, para all round, paseo, para coger olas e incluso para race cuando hacemos carreras de sprint, en el cual pues la cadencia es muy alta y digamos no nos permite entrar la cuchara totalmente dentro del agua. De esta forma, como el remo de gota contiene pues toda la superficie muy al principio de la remada, pues no nos perjudica, no nos penaliza tanto como otra forma, como podría ser la recta. Como os digo, son remos un poquito más fáciles porque no nos exigen tanto como un remo recto y digamos nos permite una cadencia mayor. Vale, las cucharas en forma de gota son cucharas que nos permiten coger gran volumen de agua cuando el remo está entrando en el agua, al concentrarse la mayor superficie en la parte extrema del remo. Este nos facilita, digamos, la remada es un poquito más permisiva que otro tipo de remo, ya que aunque no lleguemos a entrar toda la cuchara dentro del agua, no nos perjudica a la hora de coger agua, ¿de acuerdo? Esta es la forma seguramente más común que encontraremos en el mercado, básicamente porque está aconsejado a un gran número de practicantes, bien sean de iniciación, de paseo, para olas, o incluso también podría ser recomendable para el racing, en concreto en carreras tipo sprint, en el cual pues la cadencia es muy alta y a veces es difícil pues poner la cuchara totalmente profunda dentro del agua. Tenemos las cucharas rectas, que son unos remos un poquito más progresivos y suaves a la hora de entrar en el agua, y que nos obliga, digamos, a entrar todo el remo, toda la cuchara dentro del agua para sacarle el máximo partido, al tener pues el volumen repartido a lo largo de la cuchara. Son remos que por sí yo les diría que son un poquito más técnicos que los de gota. No los recomendarías para gente como principiante o con poca experiencia, porque podría ser notarán pues un déficit a la hora de aplicar la fuerza en la remada. Por otro lado, como os digo, es un remo que a medida que se va hundiendo, que lo vas entrando en el agua, te sigue aportando posibilidad de aplicar la fuerza, y a diferencia de un remo de gota donde la fuerza la aplicaríamos en el principio de la remada, cuando la cuchara entra en el agua, un remo recto nos permite pues aplicar la fuerza durante todo ese recorrido, situándonos seguramente en la parte central del recorrido de la remada, donde podemos aplicar la mayor fuerza. Al ser un remo más estrecho, también nos va a permitir a la hora de remar acercarlo más a la tabla, que en sí el remo se coloque más vertical y por lo tanto poder tener una línea más recta al avanzar. Este remo yo lo recomendaría para competición, para race de larga distancia. Lo que sí que podríamos considerar es en qué tipo de condiciones de agua pues nos viene mejor. En este sentido, como es un remo que necesita entrar totalmente en el agua, la cadencia seguramente es un poquito menor que una cuchara en forma de gota, y
por lo tanto en condiciones de agua muy movida puede ser que no sea un remo tan aconsejable. También encontramos remos donde mezclan las dos propiedades de remos de cucharas en forma de gota y cucharas rectas. Cada una de ellas aporta algo distinto dependiendo de cómo se reparte el volumen en la cuchara en sí. De todas formas, una tendencia que se está viendo ahora, la forma de gota se está estilizando. Están cogiendo algunas marcas la tendencia de estilizar un poquito la cuchara de gota, haciéndola no tan amplia en la zona primera, ¿vale? En la zona más extrema, y suavizando la estrechatez a medida que va subiendo hacia la pértiga. Entonces encontramos un poco las propiedades de la cuchara de forma de gota y las cucharas rectas. Este en concreto sería algo más progresivo que una gota normal, ¿vale? Una gota de formato antiguo, por así llamarlo, y que nos aporta un poquito de progresión como sería un remo recto. Este sería, digamos, un in-between. Si tuviéramos que clasificarlos, sería el intermedio entre gota y recto, juntando un poco las propiedades de cada uno. Es una buena solución, pues, este remo o este tipo de cuchara para conseguir versatilidad en diferentes tipos de situaciones. Cadencias altas, remadas progresivas, tipo de agua que tenemos, agua plana, agua más movida. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es el canto. Independientemente de si es un remo en forma de gota o recta, el canto, me refiero al canto, esta parte de aquí, los remos que tienen un canto más vivo, más recto, son unos remos que exigen un catch más depurado. Si no hacemos la entrada del remo totalmente vertical, suelen penalizar, pero si los entramos completamente rectos, permiten aplicar mucha potencia. Hay remos todavía con este canto más exagerado, como el que podéis ver en el de la foto aquí. Por otro lado, las cucharas con el canto más redondeado son remos más fáciles a la entrada en el agua, y os podéis imaginar, pues remos muy redondeados son remos que no nos exigirán tanto, y para condiciones o situaciones de cadencias altas, agua movida como podría ser en olas, pues nos convienen remos con un perímetro más redondeado. Muy bien, ahora vamos a fijarnos en la parte frontal de la cuchara y la parte de fuerza, la cara de fuerza de la propia cuchara. En la cara frontal encontramos normalmente los remos totalmente lisos y planos, como podría ser este. Hay marcas que empiezan a hacer diseños con algunas costillas, como sería este remo o el que os dejo aquí en la imagen, que estas costillas lo que hacen es aportar cierta rigidez a la propia cuchara, o también se utilizan a formas de cortar el agua y así evitar turbulencias. La cara de fuerza de la cuchara es una parte muy importante del remo. Como está claro, el remo es el que nos ayuda a propulsarnos, y en este sentido necesitamos que la cuchara agarre la mayor agua posible para poderlo trabar y mover la tabla. En este sentido, encontramos que las cucharas disponen de diferentes edges o aristas, formando una serie de cóncavos, van a hacer que recojan más agua y así permitirnos trabar el remo para aplicar la fuerza. Estos edges o aristas las vamos a ver sobre eje vertical y eje horizontal. La conjunción de estas dos ejes van a hacer que las cucharas pues cojan mayor o menor agua y que nos den unas propiedades diferentes. Cuanto más pronunciados sean estos edges y aristas y cóncavos, más agua va a recoger el remo y menos vibración va a provocar, con lo cual la mano que sujeta, la mano de abajo que sujeta el remo, no va a tener que hacer tanta fuerza para mantenerlo estable durante la fase de fuerza de la remada. Por contrapartida, un remo que coge mucha agua también se convierte en un remo algo más duro y más lesivo para nuestras articulaciones de hombro y brazos. Pues bien, tenemos los remos que tradicionalmente tienen la parte de fuerza pues muy plana, sin apenas unas aristas muy marcadas. Estos remos por lo general lo que hacen es que no llegan a localizar, concentrar el agua en un punto, y hace que el remo como de alguna manera deslice, no se sujete, no tenga grip, y nos obliga a aplicar mucha fuerza en la mano para
controlar el recorrido del remo en el agua. Son remos que tienen evidentemente poco diseño y que son más fáciles para todos los públicos. Después tenemos los remos que tienen un solo edge, que se llaman diedral. Normalmente suelen tener una arista central muy marcada, lo que provoca pues que se generen dos cóncavos y donde se establece, digamos, el agua. Son remos, cuanto mayor es la arista, pues suelen dar mejor agarre. En este tipo de remo de diseño, el flujo del agua es lineal y es progresivo al recorrido que tiene la cuchara a medida que va entrando en el agua. Entonces la potencia se reparte en todo el recorrido. Evidentemente el outline va a afectar el volumen de agua que coge, pero digamos que si estudiamos únicamente la separación del agua, pues la emplaza en todo el recorrido por igual. Luego tenemos los remos que tienen el cóncavo en forma de V, y en este sentido los remos con esta forma, que tienen doble arista, todo lo que hacen es que el flujo de energía se va concentrando y disipando a medida que se va entrando el remo en el agua. Concentra mayor volumen al entrar la cuchara dentro del agua y luego la va canalizando. Esta forma de V varía, depende de cada marca, son digamos más agresivas o menos, pero la idea general sería la misma: coger bien agua al entrar el remo y luego la va distribuyendo, concentrando a la salida a la mayor profundidad que tiene el remo dentro del agua. En función de las aristas, como siempre, cuanto más pronunciadas, pues mejor emplazarán el agua. Como veis en estos diseños, pues hay un poquito de variación, algunas más pronunciadas que otras. Tenemos algunas marcas que en algún momento han combinado la forma de V con la diedral para tratar de conseguir efectos de las dos formas. Actualmente está, creo yo, bastante en desuso y se están más concentrando en una forma u otra, diedral o de doble diedral. Sobre el eje horizontal encontramos unas curvaturas que se le hacen a las cucharas, y que eso pues hace que la entrada en el agua sea mucho más cómoda o más reactiva. Esta curvatura se sitúa normalmente muy cerquita de lo que sería pues el canto externo de la cuchara, y que en este sentido también lo que hace es restar el ángulo que tiene la cuchara en sí respecto a la pértiga. Al tener esta curvatura hace que el ángulo en definitiva varíe. Estos remos, como os digo, estas formas crean unos cóncavos aquí que pues lo que nos dan es esto: un enganche del remo en el agua mucho más pronunciado, pero por contrapartida nos obligan a sacar el remo del agua antes de remos que no tienen tanto cóncavo. ¿Por qué? Pues de la misma forma que cogen agua muy rápido al entrar, cuando lo sacamos, cuando estamos dirigiendo la cuchara en un ángulo negativo, hace que el efecto de coger agua y tirarla hacia arriba. Por lo tanto, en la fase del release tendríamos que sacarlo con mayor anticipación. Nos obligan un poquito más de concentración en este punto. Y también, como veis, hay remos que no tienen edges muy definidos, pero que sí que tienen unos dibujos de cóncavos, digamos, ovalados y poco definidos, que en este sentido, pues para estudiarlos nos vamos a guiar y a basar pues en esta estructura de eje vertical y eje horizontal. El propósito pues es el mismo de que cualquier otro diseño: emplazar el agua en un punto concreto de la cuchara para poder aplicarse la fuerza. Otro concepto del que os estaba comentando es el ángulo que forma la cuchara respecto a la pértiga. Un ángulo medio es de 7-8 grados, ¿vale? Esto hace que sea una entrada muy cómoda del remo en el agua, probablemente más usado, pero también tenemos remos que se angulan hasta unos 10 grados aproximadamente, quizás un poquito más algunos, y que eso lo que hacen es que la entrada del remo en el agua sea un poquito más técnica, pero también más suave, ¿vale? Porque al estar el remo con esta angulación, el remo va a tener la tendencia a entrar como una forma de arpón, por así decirlo, emplazando el remo dentro del agua de una forma muy suave. Como os digo, es más técnica porque si no lo entramos en esta línea, pues nos picaría mucho al agua, nos salpicaría mucho, pero también nos favorece al tener una mayor amplitud de movimiento. Estos remos con mayor ángulo van a provocar que no tengamos una cadencia de remada tan alta como podría ser un remo con un menor ángulo, que el remo entra más recto y más fácil. Otra variable que encontramos en las cucharas es el tamaño. Evidentemente, el tamaño de la cuchara va a condicionar la cantidad de agua que un
un remo pues va a coger, pero también evidentemente pues la forma, como hemos dicho, de la propia cuchara nos va a condicionar mucho. Tenemos marcas que están haciendo hasta 6 tamaños de cuchara, ¿vale? Desde XS a XXL, algunos lo miden más por la superficie en sí, ¿vale? 76 centímetros cuadrados, 71, 85. Este es un tema que también ha ido evolucionando mucho a lo largo del tiempo. Antiguamente se usaban cucharas muy grandes, de superficie muy grande, y cada vez pues se está reduciendo porque se está viendo que no es necesario, que no es productivo, y se tiende a tamaños de cuchara más pequeñitos. Está claro, como os digo, que el saber el tamaño, la superficie que nos conviene, va muy ligado al diseño de la cara de fuerza de la cuchara, con lo cual a veces se puede dar que remos que cogen mucha agua porque tienen cóncavos muy pronunciados nos obliguen a coger un tamaño algo inferior a lo que estaríamos habituados, justamente para compensar este volumen de agua que conseguimos coger al final. Para tener una referencia, he hecho un cálculo siguiendo varias marcas y podríamos decir que el peso va relacionado al tamaño de la cuchara, y más o menos nos encontraríamos con la referencia que veis en este cuadro aquí arriba. Estaríamos hablando de una XS, estaríamos entre 60 y 70 hinchas cuadradas, que sería para personas de entre 50 y 65 kilos. Talla S entre 70 y 80 hinchas cuadradas para 60-70 kilos. Talla M 80-90 hinchas. Ya veis que hay un poquito de margen, ¿vale? Porque, como os digo, pues varía, un remo talla 80 con un cóncavo muy pronunciado se convierte pues en un 90 o más. Esta tabla que os dejo aquí es algo relativo y orientativo, pero que luego hay que entrar en las particularidades de cada uno. Evidentemente, otra condición a la hora de elegir el tamaño de la cuchara va a ser la experiencia que tiene la persona y la disciplina que va a practicar. Remos de que cogen mucha agua nos dan una cadencia normalmente menor, y por lo tanto para actividades de frecuencia alta de remada, como puede ser en olas, en sprints, en beach race, un remo muy grande pues no sería quizás lo más apropiado, si un remo con un volumen menor que nos permita pues esta frecuencia. De ahí que a lo largo del tiempo el tamaño de las cucharas han ido disminuyendo, encontrando este punto intermedio entre la cantidad de agua que se coge y la frecuencia de remada que se permite. Vale, por último, una parte también que vamos a tener en cuenta en los remos es la parte del canto, y que aquí encontramos pues lo más utilizado, un sistema ABS en el cual se compactan diferentes materiales para darle pues más dureza al canto, ya que es la parte más sensible del remo y que está más expuesta a los golpes, haciendo que se pueda deteriorar con mayor facilidad el sistema ABS. Pero también encontramos sobre todo en remos de principiante de iniciación, remos que incorporan un canto más gomoso tipo caucho, que le da pues muy buena protección al remo, ya que los usuarios que lo van a usar normalmente pues tienen poco cuidado, y de esta forma prolonga la vida del remo. Un canto lo más fino posible pues siempre nos da una entrada más limpia al agua, y por lo tanto más recomendada para buscar la eficiencia y el rendimiento. En cuanto a materiales de construcción de la cuchara, pues nos encontramos como las otras partes del remo que hemos visto, como el pomo y la pértiga. Encontramos pues plástico, que tiene las mismas propiedades, ¿vale?, de las otras partes, más pesados, un poquito más resistentes. Encontramos de fibra de vidrio, que van a ser pues también algo más ligeros, un poquito más delicados que el plástico, pero que ya nos dan mayor prestación. Y por último, el carbono y las diferentes conjunciones de carbono con Kevlar y negra, para conseguir las mismas propiedades pues que nos aporta para las pértigas o los pomos. Una vez más, el carbono sería el material estrella para usar en la construcción de las cucharas, pero teniendo en cuenta que es el material más delicado y que hay que cuidar más en su mantenimiento. La madera igualmente muy bonita, pero tiene sus características, y por eso que también se sigue igual pues combinando con otros materiales. En cuanto al peso del remo, esto es una parte importantísima que viene condicionada por el material
material de producción del remo. A la hora de elegir el remo y el peso en sí, hay que pensar no solamente en cuando lo cogemos y valorar el peso que tiene así, sino que hay que ir un poquito más allá y pensar pues cuántas remadas vamos a dar cuando salimos a dar un paseo, cuando hacemos una carrera, cuando hacemos un entrenamiento, y pensarlo en este sentido, porque unos pocos gramos pueden, a un solo levantamiento puede ser que no sea ni tanto, pero si en una remada pues estaremos alrededor de 2000 remadas, pues estos gramos se multiplican y esto provocan una fatiga a tu cuerpo que a la postre pues afecta a tu rendimiento. Otra vez, el tema del material es lo que más condiciona al peso, y para que tengáis una referencia, pues un remo de unos 500 gramos sería lo, digamos, recomendable. Más de este peso yo lo descartaría, y para remos más de tipo de competición, remos más de carreras, sí que estaríamos en unos 400 gramos o menos, incluso donde conseguimos remos muy ligeros. Lo que hay que ver es luego también, evidentemente, la resistencia que este mismo remo tiene, porque a veces la falta de material baja el peso, pero lo hace más vulnerable. Pues llegamos a la parte seguramente más crucial y más condicionante para todos, que es el tema del precio. Evidentemente, el material en que está construido el remo pues va a condicionar el precio. Encontramos remo desde 50 euros hasta precios de 500 euros o igual un poquito más. Ahí cada uno sabe sus posibilidades, pero desde luego hay que tener en cuenta el factor de la salud, el factor de no hacerse daño, y contar con un buen material es importante e imprescindible. En este amplio rango de precios tenemos un segmento de unos 250 a 350-400 euros de remos que están muy bien, ¿vale? Con muy buena calidad, y que ahí pues nos da solución. No hace falta quizás gastarse estos 500 euros como os digo. Un rango medio tenéis amplitud de posibilidades, así que nada, mirar bien marcas, ¿vale? Construcciones, formas, que es lo que se adapta mejor a vosotros. Yo os digo como recomendación, antes de despedirme, de que mejor gastarse dinero en un buen remo que en una tabla. El remo es al pádel lo que las botas es al esquí o al snowboard. Es el primer elemento donde encontramos que a través del cual aplicamos la fuerza y obtenemos un rendimiento. Y el remo no nos permite coger agua, no nos permite trabar, no nos va a permitir hacer que la tabla avance. Igual que un pie dentro de una bota, el movimiento que tú necesitas hacer para transferirlo al esquí, si el pie se mueve dentro de la bota, lógicamente esta fuerza no se transfiere, por lo tanto perdemos eficiencia. Gástate un poquito menos en la tabla, invierte en el remo, que te va a dar muchos mejores resultados. Pues bien, aquí termina este amplio resumen sobre los remos. Como veis, el tema del remo es un mundo apasionante donde hay multitud de opciones y que es importante conocerlas, todas las características que van a condicionar pues la elección de un remo. Espero que haya sido claro, fácil de entender y que os ayude pues a elegir vuestro próximo remo. Ya sabéis, me tenéis aquí para cualquier duda, cualquier consulta, me escribís abajo, ¿vale? Y os respondo. Gracias, nos vemos.